Muy buenas a todos, mi nombre es Marc Romera y soy la persona que se encuentra detrás del perfil de Elite Fitness. Y antes de empezar con esta breve exposición, quisiera compartir con vosotros que es un auténtico placer formar parte, junto con otros profesionales y compañeros del sector, de este evento organizado y dirigido por WeBotanics, enfocado en todo lo relacionado con la salud sexual femenina. A continuación, de manera resumida y durante los próximos minutos, trataré de explicar qué es el estrés y qué tipos de estrés existen, qué hormonas y sistemas intervienen en nuestra respuesta ante el estrés, cómo nos afecta el estrés crónico y qué implicaciones fisiológicas tiene el cortisol, cuál es la relación entre el estrés crónico, el cortisol y la menorrea hipotalámica, y por último, y para concluir, veremos qué estrategias podemos utilizar para revertir esta situación. Para empezar, tal y como decía el reconocido científico Charles Darwin, cuando se trata de supervivencia, no sobrevive el más fuerte, el más rápido ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Si tenemos en cuenta esta premisa y hacemos una breve reflexión acerca del pasado del que provenimos, nos daremos cuenta que desde una perspectiva evolutiva, durante más de 2,5 millones de años que duró el Paleolítico hasta hace apenas 10.000 años con la aparición del Neolítico, nuestros antepasados, los cazadores-recolectores, tuvieron que vivir en un contexto hostil, repleto de desafíos constantes y peligros inminentes, que en esencia terminaron originando en la necesidad de desarrollar un mecanismo fisiológico que nos permitiera adaptarnos a aquel entorno con el fin de poder sobrevivir. Este mecanismo endógeno de supervivencia, refinado durante millones de años, se conoce como el eje hipotalámico hipofisario adrenal y es el que en definitiva se encarga de ayudarnos en nuestra respuesta ante el estrés. ¿Sí? Este eje es una parte esencial del sistema neuroendocrino y tal y como su nombre indica, está compuesto por el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. El hipotálamo es una región del cerebro que cumple con importantísimas funciones fisiológicas, tales como por ejemplo la regulación de la sed, el ciclo sueño-vigilia o la temperatura corporal, y quien además, cuando percibe una amenaza, responde liberando una hormona denominada hormona liberadora de corticotropina, que a su vez induce a la hipófisis para producir otra hormona conocida, en este caso como adrenocorticotropina, que termina ejerciendo la función de controlar la producción y liberación de cortisol en sangre con el objetivo de poder responder de manera eficiente ante tal amenaza. Por otro lado, tenemos, como digo, la hipófisis o glándula pituitaria, que es una glándula endocrina pequeña situada en la base del cerebro, justo debajo del hipotálamo, que desempeña un papel fundamental en la regulación de diversas funciones del cuerpo, al secretar hormonas que afectan a otras glándulas endocrinas y tejidos, y en este caso, la corticotropina que acabo de mencionar. Y luego, por último, una vez hemos conocido el hipotálamo y la hipófisis, también tendríamos las glándulas suprarrenales, quienes, como ya he explicado, son las responsables de liberar hormonas como el cortisol, la noradrenalina o la adrenalina, que desempeñan un papel importante en la respuesta del cuerpo ante el estrés. ¿Sí? Si pasamos a describir de un modo más detallado el proceso del estrés, o más conocido como en el circuito médico como síndrome general de adaptación, empezaremos diciendo que cuando la amígdala, que es una pequeña estructura cerebral que forma parte del sistema límbico, percibe una amenaza del entorno, inmediatamente activa el sistema nervioso simpático y alerta al hipotálamo para iniciar una cascada hormonal que concluirá con la liberación de cortisol y catecolaminas, cuya misión es prepararnos para luchar o huir. En tal situación, las catecolaminas, por ejemplo, contribuyen al aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la movilización de sustratos energéticos, entre otras muchas funciones, mientras que por su parte el cortisol, como veremos más adelante, junto con el glucagón, incrementa los niveles de energía de forma inmediata para poder responder de manera efectiva ante cualquier estímulo.
Sin embargo, algo que también debemos tener en cuenta y resulta paradójico es que si bien este perfecto sistema nos ayudó a enfrentar todo tipo de desafíos y amenazas físicas en un entorno hostil como el Paleolítico, permitiéndonos salir airosos, a día de hoy no nos sirve de gran ayuda y lejos de tener que defendernos de depredadores hambrientos o cazar para poder tener algo que llevarnos a la boca, en la actualidad tenemos que lidiar con estímulos de carácter emocional, tales como por ejemplo problemas económicos para llegar a fin de mes, pagar hipotecas, aguantar a un jefe autoritario, enfrentar quizás una ruptura emocional, convivir con el tráfico diario, sostener un sinfín de obligaciones y responsabilidades, etcétera. Es decir, nuestro entorno ha cambiado radicalmente sustituyendo los estresores físicos y agudos por preocupaciones crónicas y sin embargo seguimos utilizando el mismo cerebro primitivo que fue diseñado para ayudarnos a sobrevivir en un entorno que desde luego ya no existe. Por todo lo anterior, con el fin de poder gestionar el estrés moderno de una manera efectiva para evitar o limitar sus posibles perjuicios a largo plazo, primero debemos identificarlo, conocerlo y detallarlo, viendo además qué tipos de estrés existen para posteriormente poder adoptar nuevos métodos, herramientas y estrategias que nos ayuden a enfrentar cualquier situación estresante derivada de la época moderna en la que vivimos. Luego, una vez dicho esto, de un modo muy sencillo y en general, diremos que el estrés es una respuesta natural provocada por nuestro cuerpo ante una situación que interpreta como peligrosa. En la mayoría de las ocasiones, el grado en el que se manifiesta este estrés depende directamente de la forma de ser de la persona y de cómo afronta las situaciones que suceden a su alrededor. Cuando, por ejemplo, una persona tiene que gestionar alguna situación estresante, esta le afectará tanto al sistema nervioso como al propio cerebro, tal y como acabamos de describir hace un momento, provocando que su mente establezca mayor estado de alerta. No obstante, el estrés no siempre tiene por qué ser negativo, y a continuación veremos las diferencias entre el concepto de eustrés, que se refiere al estrés positivo, y el concepto de distrés, que se refiere al estrés negativo. Como vengo diciendo, hablamos de eustrés cuando nos referimos a un tipo de estrés de naturaleza positiva. Este es el que se sucede, por ejemplo, ante una situación desafiante donde de un modo motivador la persona es capaz de afrontarla con una respuesta adaptativa en la que el propio cuerpo experimenta emociones agradables ante dicha situación. Por lo tanto, podríamos decir que es un estrés estimulante relacionado directamente con la imaginación, el talento y la creatividad, que nos conduce a sentir que tenemos cierto grado de control sobre la situación y lejos de limitarnos nos empodera. De hecho, el eustrés puede llegar a beneficiar a la salud e incrementar la energía de la persona, mejorando incluso su rendimiento. De este modo, este tipo de estrés positivo puede ofrecernos diferentes beneficios, tales como por ejemplo los siguientes: una mejor resolución de los problemas, un mejor manejo de las emociones, un aumento de la productividad, un aumento también de la motivación o incluso una estimulación de la creatividad. Por otra parte, el concepto de distrés se refiere a aquel tipo de estrés de naturaleza negativa, entre comillas. Es decir, es un tipo de estrés con un fuerte componente psicológico que percibe una persona ante una determinada situación o conflicto que le genera inseguridad, ansiedad, tensión u otras muchas emociones como miedo y que puede terminar ocasionando pensamientos recurrentes, problemas de insomnio, ataques de ansiedad, dolores de cabeza, arritmias, etcétera. Cuando percibimos este tipo de estrés, tenemos una percepción en todo momento de que no podemos hacer frente a la situación amenazante, sintiéndonos totalmente desbordados y preocupados. Luego, el problema viene cuando esa situación de inseguridad o de estrés no se logra resolver con eficacia y es entonces cuando día tras día y semana tras semana, a través de la repetición constante, se acaba convirtiendo en un foco de preocupación, derivando en muchas ocasiones en estrés crónico.
Este estrés crónico de bajo grado produce desequilibrios en el eje hipotalámico hipofisario adrenal al alertar a nuestro cerebro de manera permanente, contribuyendo de esa manera a múltiples trastornos como la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, etc. Por otra parte, un hecho que también resulta muy importante destacar es que este estrés crónico es el máximo causante de que la hormona cortisol, liberada por las glándulas suprarrenales en respuesta a un estrés agudo, permanezca elevada de manera constante y sostenida en el tiempo, ocasionando a largo plazo todo tipo de desequilibrios endocrinos y metabólicos, así como problemas de salud. Por ello, a continuación profundizaremos en detallar de un modo más técnico qué es el cortisol y qué sucede en nuestro cuerpo desde distintas perspectivas cuando se tiene un exceso de esta hormona. De un modo muy sencillo y resumido, el cortisol es una hormona esteroidea producida a partir de colesterol en la corteza de las glándulas suprarrenales que, tal y como hemos visto, se libera como respuesta al estrés ante bajos niveles de glucocorticoides en sangre. Cuando los niveles de cortisol de una persona se encuentran equilibrados, igual que sucede con todas nuestras hormonas, nuestros órganos y sistemas funcionan en armonía. ¿Sí? Sin embargo, cuando los niveles de esta hormona se mantienen permanentemente elevados a causa del estrés crónico ya mencionado, pueden terminar produciendo efectos muy negativos en múltiples funciones. Pero antes de pasar a ver los perjuicios que pueden derivar de la hipercortisolinemia, es decir, esa condición en la cual los niveles de cortisol en sangre permanecen elevados constantemente, conozcamos primero algunas de las funciones e implicaciones fisiológicas de esta hormona. ¿En qué funciones del organismo interviene el cortisol? El cortisol interviene en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, es decir, dependiendo de los niveles de cortisol, nuestro cuerpo manejará los diferentes sustratos energéticos de un modo o de otro. Regula también los niveles de inflamación en tu cuerpo, es decir, el cortisol tiene propiedades antiinflamatorias y además inmunosupresoras. También controla la presión sanguínea, también incrementa los niveles de azúcar en sangre, los niveles de glucosa, interfiere, por ejemplo, en el control del ciclo del sueño y vigilia, eleva también los niveles de energía para poder manejar el estrés, también ejerce una ligera función mineralocorticoide, es decir, ayuda a equilibrar los niveles de sodio y agua en el cuerpo, también afecta la memoria y la capacidad de concentración, facilita la acumulación de grasa abdominal, esto es muy importante, puede llegar incluso a ocasionar una destrucción o catabolismo del tejido muscular para obtener aminoácidos que luego transformará en glucosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenéis aquí delante absolutamente detalladas todas las funciones del cortisol para que os deis cuenta y seáis conscientes de la importancia y la implicación que tiene esta hormona de manera sistémica. ¿Sí? Ahora, ¿cómo identificar el cortisol elevado? ¿No? Tal y como acabamos de ver, cuando enfrentamos un estrés agudo pero corto en el tiempo, nuestro eje hipotalámico hipofisario adrenal nos ayudará a lidiar con la amenaza para que cuando ésta desaparezca, de nuevo recuperemos el equilibrio. No obstante, el vivir permanentemente lidiando con preocupaciones crónicas termina ocasionando elevaciones sostenidas en el tiempo de cortisol que en última instancia no solo comprometen toda nuestra salud a nivel endocrino o incluso físico-estético, sino que además pueden derivar en fatiga crónica, lo cual desde luego es muy serio. Podemos identificar de un modo claro cuando estamos pasando por una situación de este tipo, cuando por ejemplo manifestamos los siguientes síntomas. No descansamos correctamente o nos cuesta conciliar el sueño, tenemos despertares nocturnos y nos despertamos agotados desde primera hora de la mañana, por ejemplo, esa sería una gran manera de identificar el cortisol elevado. Otro caso sería cuando notamos que nos cuesta memorizar las cosas o incluso mantener la atención, sintiendo como una especie de neblina mental. También cuando sentimos cambios físico-estéticos que nos hacen retener líquidos, inflamarnos, acumular, como digo, grasa en la zona abdominal o incluso perder músculo. ¿Sí? Recordemos que el cortisol es una hormona catabólica, destructiva del tejido muscular, que acabamos de explicarlo en la infografía anterior.
También podemos notar que tenemos el cortisol elevado cuando notamos una considerable disminución del deseo sexual y de la libido, cuando somos más propensos, por ejemplo, a caer enfermos debido a la acción inmunosupresora del cortisol en el sistema inmunológico. También podemos notar todo un conjunto de síntomas asociados a malas digestiones, es decir, el cortisol que se vincula con el estrés en personas que comen deprisa puede llegar incluso a generar disbiosis, inflamación, malestar digestivo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también podemos identificarlo cuando nos sentimos más ansiosos, intranquilos y agitados, incluso pudiendo padecer arritmias y fuertes cambios de tensión arterial, ¿sí? Luego, por último, pues incluso también podemos presentar ciertas manifestaciones cutáneas como escamación, sequedad, eczema, etcétera, etcétera. Ahora, si tenemos en cuenta todo lo anterior, también entenderemos de un modo sencillo que desde una perspectiva fisiológica, las mujeres tienen de por sí mucho más incrementado que los hombres la sensibilidad al estrés, lo cual desde luego tiene un sentido evolutivo. Cuando el cerebro primitivo de las mujeres, pertenecientes a las sociedades ancestrales, percibía cualquier situación de peligro o amenaza, actuaba haciendo lo propio para proteger el futuro de la especie, suprimiendo el ciclo menstrual. Esto cobraba sentido en un mundo hostil, puesto que las dos premisas básicas de cada una de nuestras células eran sobrevivir y reproducirse. Por tanto, cuando existía la posibilidad de verse en entredicho la reproducción o perpetuación de nuestra descendencia, nuestro hipotálamo respondía de este modo. Hoy en día, y pese a que nos encontramos en una era de sobreabundancia, contamos con el mismo cerebro primitivo de aquel entonces que, pese a no tener que enfrentar amenazas físicas y reales, responde exactamente igual a cualquier tipo de estrés emocional o psicológico. De esta manera, cuando las mujeres de nuestra sociedad enfrentan desafíos emocionales o psicológicos, unido a esa creciente búsqueda por reducir los niveles de grasa corporales y mantener el músculo, se predisponen a poner en riesgo la regularidad de su ciclo menstrual. Y esto es algo muy importante. Como digo, los hombres pueden mantener su sistema reproductor funcionando incluso en condiciones muy adversas, debido en parte a que su aporte energético en la reproducción es, cuanto menos, absolutamente insignificante, si desde luego lo comparamos con el gasto calórico que se deriva de un posible embarazo de 9 meses. De este modo, debemos recordar que la naturaleza es ahorradora y a la que percibe que no es el mejor momento para traer un hijo al mundo, inmediatamente suprimirá el ciclo menstrual, derivando en amenorrea. La menorrea es un término médico que se utiliza para describir la ausencia o falta de menstruación en una mujer. Técnicamente existen dos tipos de amenorrea. Como vemos, la amenorrea primaria, que normalmente ocurre cuando a los 16 años una niña todavía no ha tenido su primer periodo, y la amenorrea secundaria, que se refiere a las mujeres a las que después de haber tenido periodos regulares, le faltan más de 3 ciclos menstruales seguidos. Dentro de este último grupo, la amenorrea hipotalámica sería la más común. Algo que quiero dejar mucha constancia en esta ponencia es que, según muestran los estudios, hoy en día aproximadamente un 50% de las mujeres que hacen ejercicio de manera regular experimentan ciclos menstruales anormales o irregulares, y que alrededor de un 30% de esas mujeres con bajos niveles de grasa y un exceso de ejercicio físico tienen amenorrea, lo cual, desde luego, ha conducido a una fuerte preocupación por parte del colectivo profesional. Ahora, si pasamos a conocer qué causas tiene esta amenorrea hipotalámica, en general diremos que existen cuatro causas principales, ¿sí? Estas suelen ser la pérdida de peso, y más concretamente bajos niveles de grasa. Segundo, el ejercicio físico excesivo, como acabo de comentar. Tercero, la falta de energía o de nutrientes, es decir, las famosas dietas hipocalóricas sostenidas en el tiempo. Y por último, como vemos, el estrés, ¿sí? Para entenderlo de un modo mucho más lógico, debemos pararnos a interpretar
cómo piensa un cerebro primitivo y por qué reacciona de este modo, puesto que debemos recordar que para nuestra biología todavía a día de hoy seguimos viviendo en unas cavernas, ¿sí? Probablemente ante situaciones de estrés, lo primero que haría un cerebro ancestral o primitivo sería pensar, ¿estoy recibiendo suficiente energía y nutrientes a través de los alimentos? ¿Cuento con suficientes reservas de energía para poder sobrevivir si esta situación se perpetúa en el tiempo? ¿Existen muchas amenazas en el entorno? Como decía hace un momento, la combinación de pérdida de grasa, baja ingesta calórica y excesivo ejercicio, combinando muchas veces con los estresores emocionales modernos, hace que el cerebro de una mujer interprete que la cosa no pinta nada bien y que no merece la pena seguir invirtiendo energía en procrear cuando la supervivencia parece no estar desde luego garantizada. Ahora, una vez dicho lo anterior, también debemos recordar que no todas las mujeres tienen la misma sensibilidad a los estímulos estresores y que quizás genéticamente pueden tolerar niveles más bajos de grasa sin llegar a este extremo, aunque como digo, no suele ser lo habitual, ¿sí? De hecho, algo que resulta quizás paradójico o llamativo, cómo la cúspide del deporte femenino inspira a tantas mujeres a realizar actividades deportivas, lo cual sin duda es algo muy positivo, y sin embargo, un grandísimo porcentaje de las atletas profesionales posee amenorrea hipotalámica. Luego, una vez dicho esto y conociendo las 4 causas principales de este tipo de amenorrea, la solución se encuentra desde luego mirando hacia el sentido contrario. Y es que si bien es cierto que recuperar la normalidad del ciclo menstrual después de sufrir amenorrea durante mucho tiempo puede llevar muchos meses o un periodo lo suficientemente prolongado, cuando se dan las circunstancias apropiadas y el tiempo suficiente, siempre que la etiología del problema sea una o varias de las causas anteriores y no disfunciones que afecten al sistema reproductor femenino, al final se podrá revertir la situación. Y esta es la parte positiva. Pero para que se pueda dar de nuevo esta situación, primero tendremos que abordar punto por punto cada una de las causas y por ello a continuación hablaremos de cada una de ellas. Abordemos la primera causa y hablemos del entrenamiento. Si hablamos del entrenamiento, tal y como acabamos de ver, si bien la actividad física y especialmente el entrenamiento de fuerza, desde luego son grandes aliados, tanto para la salud física como para la salud emocional, no debemos olvidarnos que un exceso de ejercicio físico supone un estrés adicional al cuerpo de una mujer y por lo tanto, mal gestionado, puede convertirse en una gran amenaza, ¿sí? Por ello, algunas de las recomendaciones dentro del marco del entrenamiento para poder prevenir o incluso solucionar este problema de la salud son sin duda las siguientes. Primero, moderar el ejercicio cardiovascular, dado que el exceso de este tipo de ejercicio eleva el cortisol, compromete la masa muscular e incrementa el consumo calórico total diario, aumentando la respuesta de estrés del organismo. ¿Sí? Segunda solución, limitar el número de sesiones de entrenamiento por semana. ¿Por qué? Porque, en igual que en el caso anterior, un abuso del entrenamiento repercutirá negativamente en el equilibrio del ciclo menstrual. Luego, el tercer consejo sería limitar la intensidad del ejercicio. Si bien es cierto que el entrenamiento metabólico por intervalos puede ofrecer numerosos beneficios, y nadie duda de ellos, en estas condiciones no es la mejor idea y teniendo en cuenta la pérdida de músculo que se puede dar en estas condiciones, mejor es sin duda el entrenamiento de fuerza. ¿Sí? Luego, si abordamos la segunda causa, diríamos que está directamente relacionada, como hemos visto, con la alimentación, ¿sí? Si pasamos a hablar de alimentación, estos son algunos de los consejos que deberíamos tener en cuenta a la hora de prevenir o revertir la hemonorrea hipotalámica. Primero, ingerir la cantidad de energía suficiente, dado que el máximo detonante en cuanto a la alimentación que termina ocasionando este problema en la salud de una mujer es sin duda restringir en exceso la ingesta de alimentos, ¿sí? Las famosas dietas hipocalóricas sostenidas en el tiempo, o lo que es lo mismo, creer que podemos mantener nuestro ciclo menstrual comiendo una hoja de lechuga y 2 trozos de merluza, ¿sí? Lo cual resulta a todas luces absurdo.
El segundo consejo, desde luego, sería ingerir los nutrientes necesarios en cantidades adecuadas. Es decir, no solo basta con incrementar la ingesta energética, sino que también debemos aportar los nutrientes necesarios para que el ciclo menstrual pueda llevarse a cabo sin ningún problema. El tercer consejo, la tercera clave en ese sentido, sería ingerir suficiente grasa, dado que las grasas, y más concretamente el colesterol, es o son el precursor directo tanto de cortisol como de hormonas sexuales femeninas como los estrógenos y la progesterona. Sin suficiente aporte de grasas a través de la dieta, la producción de cortisol para hacer frente a la situación del estrés terminará utilizando todo el colesterol disponible, ocasionando una falta del mismo para la producción de estas hormonas sexuales, ¿sí? Así que por favor, no tengáis miedo a las grasas y especialmente al colesterol, que como digo, forma parte fundamental para la síntesis de estas hormonas sexuales. Esto recordarlo, por favor, muy bien. Luego, además, también hablaríamos de ingerir suficiente proteína, dado que al hacerlo prevendremos en gran medida ese catabolismo, esa destrucción muscular de la que venimos hablando, producida por una situación donde el cortisol se mantiene elevado de manera permanente. Y por último, también recomiendo introducir ciertos carbohidratos, dado que, aunque la gente lo desconozca, la insulina liberada a partir de estos alimentos ejerce un efecto opuesto a los del cortisol en cuanto a los niveles de azúcar en sangre se refiere, facilitando una reducción indirecta de los niveles de esta hormona. Luego, recomendaciones adicionales. Por último, si bien logrando cumplir con las recomendaciones anteriores lograremos mejorar en gran medida, tampoco deberíamos hacer lo siguiente, o más bien deberíamos tener en cuenta estos tres factores, ¿no? Primero, evita el ayuno prolongado y minimiza la frecuencia y duración de los ayunos intermitentes, ¿sí? Aunque el ayuno intermitente se considere una herramienta de las mejores para mejorar la salud, desde luego, cuando sucede amenorrea hipotalámica por falta de energía o por exceso de estrés, por exceso de ejercicio físico, desde luego entenderemos de un punto de vista razonal que no es el mejor momento para implementar los ayunos y más especialmente los ayunos prolongados, porque además esta clase de ayunos, recordemos que también bajos niveles de glucocorticoides en sangre incrementan enormemente los niveles de cortisol. Así que si eres una mujer que ayunas a diario, que realizas ayunos intermitentes, te recomiendo que en esta fase, si eres una persona afectada por la menorrea hipotalámica, limites su frecuencia, su duración y oye, si puedes ingerir más energía desayunando, pues muchísimo mejor, que tal y como acabamos de ver en la infografía anterior, eso tiene un profundo beneficio. Luego, si ya de por sí no se recomienda, como os estoy explicando, el ayuno prolongado o los ayunos intermitentes, mucho menos se recomendaría hacer ejercicio físico, especialmente en ayunas, ¿sí? Añadiríamos ahí otro estresor, es decir, si una de las causas del ayuno intermitente es la falta de energía y otra de las causas es un exceso de ejercicio físico y elevaciones permanentes de cortisol, si juntamos ayuno y juntamos ejercicio físico en estas condiciones, desde luego tendremos una combinación que no resulta favorable para recuperar la regularidad del ciclo menstrual, ¿sí? Y por último, también os he puesto que una mujer que tiene amenorrea hipotalámica debería de evitar entrenar por la noche. ¿Por qué? Porque los ritmos el cortisol sigue unos ritmos circadianos y se eleva naturalmente por la mañana a primera hora para incrementar nuestros niveles de energía, nuestros niveles de azúcar en sangre y también nuestra frecuencia cardíaca, nuestra temperatura, etcétera, para poder hacer frente a las demandas de cada una de nuestras jornadas y debería de reducirse siguiendo ese ritmo circadiano a medida que avanza la tarde y se adentra la noche. Por lo tanto, si entrenamos por la noche, activaremos el sistema nervioso simpático y elevaremos el cortisol en horas donde naturalmente y evolutivamente hablando no estamos acostumbrados a gestionarlo y eso puede en última instancia acabar perjudicando todavía más esta condición. Así que tener en cuenta eso, ¿eh? Limitar los ayunos prolongados, bueno, limitar no, diría excluir los ayunos prolongados, limitar los ayunos intermitentes, evitar tanto como podamos entrenar en ayunas
y también, desde luego, entrenar por la noche. Luego, si tratamos, además de estas recomendaciones adicionales, de lo que hemos hablado de la alimentación, del entrenamiento, si tratamos la tercera causa, diremos desde luego que era el estrés, ¿sí? Entonces, en relación al control o gestión del estrés, me gustaría realizar algunas recomendaciones adicionales, ¿no? Primero, trata de dedicarle el tiempo suficiente a identificar el foco del estrés y trabajar emocionalmente en ello con el propósito de reducir su efecto en tu vida, bien sea de manera autónoma o bien a través de la ayuda de un profesional de la salud mental, ¿sí? Identificar y trabajar en el foco de estrés es clave, bien sea, pues como digo, a través del acompañamiento de un psicólogo, de un psiquiatra, etcétera, o de un coach, un terapeuta, cualquier persona que en definitiva nos ayude a trabajar en eso, porque tal y como se suele decir, identificar el problema es, desde luego, el primer paso para poder solucionarlo posteriormente, ¿sí? Luego, el segundo consejo que le propondría a una persona que tiene amenorrea hipotalámica es que evite exponerse tanto como pueda al foco del estrés, ¿sí? Y, por supuesto, en la medida de lo posible. Es decir, si aquello que nos ocasiona estrés es un jefe autoritario que debemos ver cada día, pues o bien puedes plantearte cambiar de trabajo o de empresa o incluso darle un giro y si te vas a encontrar a tu jefe en la calle, pues incluso cambiar de ciudad, ¿no? Y lo digo totalmente en serio. Sé que suena quizás un poco dramático o extremista, pero muchas veces, como se suele decir de manera vulgar, ¿no? De manera tradicional, muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Se acabó la rabia. Pues esto al final sería un poco la analogía que haría en este sentido. Es decir, tanto si por ejemplo, estamos enfrentando una ruptura emocional y nuestra antigua pareja vive a 2 calles cerca de nosotros, pues hombre, si intentamos evitar cruzárnoslo en la calle y tomar otro camino hacia el trabajo o hacia otros lugares, pues desde luego mucho mejor. O si nos mudamos de ciudad o de pueblo, pues insisto, siempre será mucho mejor, ¿vale? El tercer consejo que me gustaría dar y que yo mismo utilizo en muchas facetas de mi vida es algo que los estoicos conocen o denominan como dicotomía de control. Es decir, desapegarnos y dejar de centrar nuestra atención y nuestra energía en las cosas que no podemos controlar o que no están bajo nuestra influencia, bajo nuestra zona de control, ¿sí? En ese sentido, los estoicos decían que pusiéramos el foco en aquello que depende de nosotros y no nos dejemos atrapar por todas aquellas emociones negativas, aquellos pensamientos que desde luego no dependen de nosotros y no hacen sino que incrementar nuestro nivel de estrés, de ansiedad, de angustia, etcétera, etcétera. Entonces, la dicotomía de control es una de las técnicas también que suelen, con ciertas variantes, por supuesto, suelen introducir más en las consultas los psicólogos modernos y que ha ayudado incluso a crear terapias cognitivo-conductuales que resultan muy beneficiosas a la hora de afrontar pues, situaciones estresantes, ¿no? Luego, el cuarto consejo que le daría a una persona, mantener relaciones sociales de calidad, ¿sí? El ser humano es por naturaleza un ser social y en muchas ocasiones el poder compartir nuestras inquietudes o preocupaciones con otras personas, desde luego puede ser un gran antídoto contra la ansiedad y el estrés. Y luego, por último, que esto creo que ya lo he comentado, te recomendaría buscar ayuda de un profesional. Así que bueno, llegados hasta este punto de esta presentación, os doy muchísimo las gracias por vuestra atención. Espero que os haya podido gustar, aunque sea breve y aportar valor, pero pues, que sobre todo seáis conscientes de un problema cada vez más frecuente, por desgracia, en el público femenino, que de no ser tratado a tiempo puede traer complicaciones mucho más severas a largo plazo. ¿Sí? Si no controlamos el estrés, este pasa a convertirse en estrés crónico. El estrés crónico no solo puede implicar amenorrea hipotalámica, sino también puede conducir en casos mucho más severos y prolongados a fatiga crónica, fatiga adrenal, etcétera, etcétera. Así que, por favor, si sois mujeres, comer en cantidad suficiente, no le temáis a las grasas,
No os excedáis con el ejercicio físico persiguiendo ese aliciente de querer tener los abdominales marcados, que sé que es uno de los objetivos que tienen muchas mujeres hoy en día, o incluso llegar a alcanzar bajos niveles de grasa. Dormir también lo suficiente, ¿sí? Gestionar los focos de estrés, trabajar en vuestra salud mental y emocional y no os descuidéis, aunque suene aunque suene un poco cursi, no os olvidéis de hablaros bonitos, de seleccionar mucho el diálogo interior que mantenéis cada día con vosotras, porque desde luego no solo depende la regularidad de vuestro ciclo menstrual, sino también vuestra salud emocional y mental a largo plazo, ¿sí? Deciros que ha sido un placer poder compartir con vosotros este ratito de mi tiempo y que espero que podáis disfrutar del resto de ponencias del Congreso. Así que os mando un gran abrazo y desde luego también os invito a seguirme en mis redes sociales. Hasta pronto.